Hola, yo soy la doctora Alicia Navarro, gracias por acompañarme. Estamos en el episodio 7 del libro a los Hebreos, vamos a dar el capítulo 6 hoy. Me acompañas, si puedes, al capítulo 6 de Hebreos y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el capítulo 6, la palabra perfecto en el griego significa maduro, en desarrollo. Dejamos establecido que los primeros pasados del cristianismo en su desarrollo espiritual tienen que comenzar con el conocimiento y la práctica de la doctrina de Cristo. Eso es lo que está empezando en el 6. Porque debiendo ser ya maestros, recuerden lo que dijo antes, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, nos dijo en el capítulo 5, y no de alimento sólido. En el plan de Dios hay provisión para el crecimiento, según dice Efesios, Pablo en Efesios, capítulo 4 del 11 al 13. Se establecen ministerios para que todos lleguemos al pleno desarrollo. Lo mismo los dones espirituales son para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El que crece participa de alimento sólido, controla su alma, sus emociones. Cuando digo controla no significa nada que tenga que ver con algo negativo. Quiero decir que cuando Jesús nos salva, ahora podemos poner las emociones, los pensamientos debajo del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu puede manejar las emociones y los pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios en el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, hay personas que uno la ve que están completamente desbalanceadas. O son muy emocionales, o son muy intelectuales, no tienen un balance.
Por eso es que la palabra tiene que penetrar y separar los pensamientos, discernir las intenciones del corazón, porque tiene que ver exactamente qué es lo que está dentro de uno, qué requiere madurez, qué requiere crecimiento. Es la palabra, el espejo, donde uno se ve antes de entrar al lugar santo como hacía el sacerdote. Se lavaba en el lavacro, tenía espejitos que se habían llevado a Egipto y ahí se veía. La palabra de Dios es el agua donde tú te ves, donde tú puedes comparar tu conducta, donde puedes examinar tu corazón. Y por eso el crecimiento y la madurez del cristiano tiene que ver con que no te conformas, no tomas la forma del sistema del mundo, sino tomas la forma de la transformación a través del Espíritu Santo. Entonces dice, en el 5, capítulo 5 decía, el que no crece en el Señor es como un niño que está todavía en celos, en contiendas, es confundido fácilmente, como dice Pablo, como dice Santiago, que es como la onda del mar, el que no está cimentado en la palabra. Doctrina significa enseñanza e instrucción, en palabras y hechos. Cuando tú no estás enseñado e instruido en la palabra, estás desbalanceado y puedes estar desbalanceado. Los principios de la doctrina de Cristo, según el libro de los Hebreos, son: arrepentimiento es un cambio de mente y de dirección. El sentir profundo dolor y tristeza por haber hecho algo mal, por haber pecado. No es remordimiento donde no hay un cambio. Lloras mucho, pero no te arrepientes. El arrepentimiento conlleva un cambio, un giro 180. Dejar lo que estás haciendo para hacerlo como Dios quiere. Eso es arrepentimiento, no es remordimiento, no es lo mismo. Judas habrá llorado, pero Judas no se arrepintió, Judas tuvo remordimiento. Claro, yo no soy Dios para juzgar el corazón de Judas, pero tiene que haber arrepentimiento en la vida de todo el mundo. En Mateo 4:17, Cristo comienza su ministerio predicando el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 2:38, los apóstoles predican después del bautismo del Espíritu Santo arrepentimiento. Obras muertas son las obras hechas cuando vivíamos en la vieja naturaleza, en nuestra forma pasada de vivir. Esas son obras muertas. Y las obras son muertas aún en Cristo si creemos que nos van a salvar o que van a agradar a Dios. A Dios se le agrada creyendo, con fe. A Dios se le alcanza creyendo, con fe, no haciendo. El hijo que tú tengas te satisface porque se acerca, te busca, te da besos, se sienta en tu regazo y te dice: yo te amo, papi, yo te amo, mami. Eso es lo que quiere Dios, el acercamiento, no unas obras muertas. Entonces, eso también está en Gálatas 5, del 19 al 21, lo que son las obras muertas. La fe en Dios es una manera de vivir, es un estilo de vida. Segunda de Corintios 5:7. La fe es un estilo de creencia y de actuación. Cuando tú crees, tú haces todo lo que agrada a Dios. Ya no es como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Va más allá de eso. Sorry, Pablo. Ese me va a esperar cuando llegue. Hay unos cuantos que me van a esperar, pero bueno. Es decirle a Dios qué te agrada a ti. Como dicen los americanos, I serve at your pleasure. Yo sirvo para tu placer. ¿Qué quieres tú que yo haga para satisfacerte, para agradarte? Esa es la medida. No ya, bueno, no todo me es lícito, algo me conviene, no me conviene, no. Esa es la que uno tiene que mirar. Entonces, ¿qué son las doctrinas de bautismos? Sumergido en significa baptismo en griego. Hay 3 clases de bautismo. Número 1, en el cuerpo, cuando uno entra a la iglesia. Número 2, en aguas, cuando uno baja a las aguas del bautismo y sube a una vida nueva. Es una alegoría para una muerte, un sepulcro, una sepultura en la vieja manera de vivir. Y cuando uno sube es una resurrección a nueva vida. Tan es así que en algunos países matan a la gente cuando los ven que los bautizan, porque saben lo que quiere decir. Y el tercero es el bautismo con el Espíritu Santo, o en el bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué nombre se bautiza? Claramente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mateo 28, 19, Hechos 2, 38. En el nombre de Jesús lo dice Pedro, si no me equivoco, porque está diciendo en Hechos que es bajo la autoridad de Jesús. Pero la iglesia siempre bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la doctrina de la imposición de manos? Esta doctrina tiene que ver con la ley de contacto y transmisión, conocidas además como la ley de fe, contacto y transmisión. Esto nos enseña que con el contacto en el nombre de Jesús se transmite poder de Dios. Si alguien es llamado al ministerio, sus autoridades, ya sea un apóstol, ya sea un pastor, impone manos con el presbiterio y lo envía bajo la bendición que da la cobertura de esa autoridad. Podemos decir que imponemos la mano en fe, lo que dice la palabra. Si hay alguno enfermo entre vosotros, póngale la mano los ancianos y será sano, y sus pecados les son perdonados. Entonces, se imponen las manos para transmitir una bendición, muy importante, la bendición paterna. Eso es con imposición de mano en la cultura judía, para sanidad, para nombrar nuevos diáconos, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y no quiere decir que Dios siempre entre en patrones, pero esto es lo que vemos en la Escritura. La doctrina de la resurrección de los muertos. Resurrección en el griego significa anastasis, el cual es un levantamiento, estar de pie, de nuevo, levantarse de entre los muertos. La muerte espiritual es separación de Dios. Eso es lo que es. La muerte física es la separación del hombre interior, cuerpo y alma, y el cuerpo físico. Jesús murió y resucitó con un cuerpo glorificado, que es el que vamos a tener nosotros cuando seamos resucitados o nos vayamos con Él. Solo vamos a ir en alma y en espíritu, que es una moneda de dos caras, pero cuando resucitemos, nuestros cuerpos serán glorificados. El primero en resucitar fue Jesucristo y tuvo vida eterna. El orden bíblico de la resurrección fue Jesucristo, la iglesia y los impíos. Nosotros vamos a resucitar en la primera resurrección, los que creímos en Cristo. La segunda resurrección va a ser para juicio de aquel que no ha conocido a Cristo. ¿Para quién es este juicio que está hablando el capítulo 6? Para los que no creen en Jesús. Entonces, eso lo vamos a dar más adelante, pero hay diferentes tipos de bautismo, diferentes tipos de juicio, diferentes tipos de resurrección. Vamos a dar un poquito más, pero quiero terminar con este versículo que quiero que se lo aprendan bien. La cual tenemos, no la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando Jesucristo muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Eso no es posible. El velo se rasga de abajo hacia arriba. La religión quiere rasgar el velo de abajo hacia arriba, con sistema, con costumbres, con fiestas, con tradiciones. Pero Dios mandó a Jesús, por eso el cielo abrió el velo y lo rompió de arriba hacia abajo. Dios quiere salvar a través de Jesucristo, por eso hace la primera movida, que es mandar a Jesucristo. Acompáñame en el próximo episodio, en el número 8, donde vamos a dar el capítulo 7 del libro a los Hebreos. Espero que te esté gustando igual que a mí, donde el Espíritu Santo me ministra siempre en este libro. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias y paz.